Día 7 de 28, hablando sobre mi madre, mi abuela, mis ancestras, para honrarlas, para explorar esa parte mía que también son ellas. Y hoy quiero reflexionar sobre la sexualidad, sobre cómo ella se sentía muy guapa cuando se ponía de domingo y se pintaba los labios, y le gustaba la ropa de color y entonces cómo brillaba. También brillaba mucho cuando cantaba en la iglesia y yo me quedaba pequeñita que era, recuerdo su voz con esa pedazo de capacidad que tenía para llenar la iglesia cantando, era feliz, escuchando su propia voz. Le tocó la época de las cantantes solistas españolas y imitaba sus voces de maravilla. Era una gozada escucharla y a mí me gustaba mucho ver esa brava que había ahí adentro, ¿no? Detrás de esa sumisa de 3 hijos. Nos decía que se había casado virgen. Eso era una maravillosa medalla para las personas de su época. Fijaros cómo ha cambiado las cosas, que lo que antes era pecado, que es tener intimidad antes de comprometerse o antes de saber si es la persona con la que vas a estar, pues ahora es como absurdo, ¿sabes? Es como al revés, se ríen de ti si tienes cerrada la puerta, ¿no? A tener relaciones sexuales con alguien que todavía no es tu pareja o no estás segura. Y ella lo decía muy orgullosa. Tu hermana mayor nació 9 meses después de que nos casáramos, como diciendo, no os creáis que hicimos algo antes de casarnos. Y lo decía muy contenta y me imagino que pasarían un hambre brutal y que pasarían muchísima represión. O sea, el mundo me doy cuenta que va por péndulos, entonces el péndulo de antes era todo es pecado y ahora el péndulo es nada es pecado, ¿sabes? Antes era tengo miedo de todo y ahora, bueno, no tengo miedo de ninguna consecuencia, ¿sabes? Yo me lanzo y luego ya veremos lo que pasa. También sentía bastante envidia cuando a mí me iba bien o yo le contaba alguna historia que tenía con alguna pareja, porque cuando yo me separé para ella fue como bastante traumático, pero mujer, si es un buen hombre, pero no entendía por qué me separaba. Si cuida a los niños, si no te pega, si, o sea, no hay unos motivos fuertes para separarte cuando no hay violencia, cuando, bueno, pues cumple unos mínimos. Claro, los mínimos de antes a los mínimos de ahora pues han cambiado bastante por suerte. Yo creo que ahora ya nos hemos ido al otro extremo también y no aguantamos o no sabemos sostener la diferencia, lo que no nos gusta del otro. No sabemos cómo reconducir o cómo apoyar la mejor parte del otro accediendo a la mejor parte de nosotras mismas, de dar nuestra mejor faceta y la otra pues trabajarla para no vomitar tu mal genio, tu miedo, tu tristeza, sino saber gestionártelo tú en lugar de pedir a papá, ¿no? En este caso a tu pareja como si fuera tu padre, ¿no? Y al revés, los hombres como si fuéramos su madre, ¿no? Que es lo que hacía un poco. También ella se frustraba mucho porque no podía sentirse escuchada por su marido, porque su marido era demasiado y prefería irse a trabajar. Estaba más tranquilo fuera en la calle que en casa y eso le produce una frustración tremenda, una impotencia, mucho enfado y mucha sensación de no ser elegida, ¿no? Que yo creo que eso es algo que ahora también a todos nos gusta, que nos elijan, sentirnos especiales para alguien y ella no se sentía especial para su marido. Eso le hizo sufrir mucho porque se culpaba o se reprochaba o le reprochaba a él y no hacía más que ensuciar la relación. Si lo que quería era que se acercara, lo único que hacía era alejarle, porque lo peor que puedes hacer, sobre todo de mujer a hombre, es reproche y riña, porque la sensación es como de madre a hijo. Y lo peor que puede hacer un hombre hacia una mujer, hacia su pareja, es no reconocerla como mujer, ¿sabes? Como me gustas, no elegirla, mirar a otras mujeres, no protagonizar su relación de pareja en ti y que no exista química,
que no haya atención hacia tu parte femenina, porque ya las mujeres estamos muy masculinizadas y entonces normalmente no necesitamos una pareja, pero sí necesitamos una pareja para sentirnos mujer, porque eso no lo puedes hacer tú sola o en el trabajo o con los niños estás todo el rato foco, foco, foco con tu parte masculina funcionando a tope y tener un hombre que sepa enfocarte y potenciar tu parte femenina, eso es una maravilla, ¿no? O que la puedas hacer tú también y que la otra persona lo agradezca. Y bueno, con eso me quedo, con que tenían un desencuentro total. Mi padre no necesitaba riñas, pero si no tenía riñas, pues entonces las peticiones de mi madre eran en forma de ataque y entonces él se sentía atacado y huía y nunca se encontraron. La verdad es que yo siempre deseé que se separaran, incluso se lo dije, ¿por qué no os separáis ya de una vez, ¿no? Y dejáis de... Y luego te das cuenta de que a veces el camino se acaba con alguien y que no hay crecimiento, solamente hay mal genio, solamente hay disgustos. De hecho, mi madre le denunció por malos tratos a mi padre cuando ya eran mayores, porque empezó a darse cuenta que no tenía ninguna ayuda exterior para conseguir que él se acercara y lo único que hizo fue llamar a papá Erchaña, ¿no? A papá policía, para que, bueno, para mi padre fue un, un golpe muy fuerte, se quedó extrañadísimo de cómo le podía denunciar, porque sí que también observé que el genio de las mujeres provoca mucho genio en los hombres, mucha impotencia, y que, como me dijo a mí una pareja que tenía, a hombre gano yo. Y ahí me quedé callada como por aquí no es, porque dos hombres pues gana el más fuerte. Y cuando una mujer va de hombre, cuando una mujer no saca su faceta femenina y curva y no directa, pues entonces se encuentra con violencia, que al fin y al cabo es la violencia que utilizamos también nosotras contra nosotras mismas. Y bueno, pues todo eso, Laureana, he aprendido mucho de lo que no hay que hacer con una pareja. Así que desde aquí te mando un beso enorme y a ti, abuela Benita, también. Hasta mañana.